El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un afectuoso saludo de nuestro ministerio Reinando en Plenitud. Continuando con nuestro tema del hombre espiritual, quiero invitarles para que hoy examinemos algo que es sumamente importante en cuanto a esto. El tema lo he llamado la diferencia entre el alma y el espíritu. Y quiero invitarles para que juntos hagamos una oración. Amado Padre, gracias por tu fidelidad, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Oro para que en esta hora, Señor, tú nos acompañes por tu Espíritu Santo en la disertación del tema que tú has preparado para nosotros, a fin de que podamos entender este misterio del Espíritu y el alma. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Sean todos bienvenidos, amados, a este estudio bíblico de hoy. Voy a invitarles para que abran sus Biblias y, como ya saben, el tema lo he llamado la diferencia del alma y del espíritu. Y vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 9 al 12, donde la palabra de Dios dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Primero que todo, los invito a que observemos esta imagen de apoyo. Como todos sabemos ya, somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo en la parte exterior de la figura que nos muestra que es donde nosotros vivimos. ¿Quiénes somos nosotros que vivimos en este cuerpo? El alma, que está compuesta de mente, emociones y voluntad, y que regula la manera como vivimos o cómo vives. Y en todo el centro está el espíritu, que obviamente es el que nos da vida, es el que vive. Y así que, amados, con la ayuda del Señor, vamos entonces a desarrollar el tema. En lo que leímos, hay dos palabras que son muy importantes y que prestan nuestra atención de manera especial. Ellas son penetrar y partir. Pues nos dice la Escritura que la palabra de Dios penetra en el alma y en el espíritu para poder partirlos. Dice el verso: la palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y eso es sumamente importante. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, sus manos, sus pies, su costado y su frente fueron traspasados. Y hay una pregunta muy importante. Esto fue referente al cuerpo del Señor. ¿Estamos dispuestos tú y yo a permitir que la cruz opere en nuestra alma y en nuestro espíritu? Esa partición de la cual nos habla Hebreos capítulo 4. En ejemplos bíblicos vemos, por ejemplo, el alma de María fue traspasada. Lucas 2:35 dice:
y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aunque Dios le había dado este hijo, ahora ella tenía que cederlo y entregar todos los derechos de madre que pudo haber tenido sobre él. Tenía que rechazar su amor natural y deshacerse de todo lo que pudiera estar adherido a su alma. Esta, amados, es la obra que la palabra de Dios debe hacer en cada uno de nosotros. Dividir el alma y el espíritu no solamente separa el alma y el espíritu, sino que además, amados, el alma misma, lo cual tiene mucho significado, pues a fin de que la palabra de vida llegue a nuestro espíritu, primero nuestra alma tiene que ser partida, ya que ella, como vimos en el cuadro, es la que rodea al espíritu. Así que, amados, la palabra de la cruz debe penetrar el alma y partirla, y abrir el camino para que la vida de Dios llegue al espíritu nuestro y lo libere del cautiverio en el cual desde que nacimos estuvo cautiva el alma. Cuando la vida del alma tiene las huellas de la cruz, mantiene entonces una posición sumisa al espíritu. Si el alma, es decir, el yo, no es canal del espíritu, entonces se va a convertir en una cadena, en una mordaza que abraza nuestro espíritu, impidiéndole revelar la verdad divina escrita en la palabra. El alma y el espíritu nunca están de acuerdo en nada, mis amados. Si el espíritu no tiene la preeminencia, las dos, alma y espíritu, siempre van a estar en conflicto. Podríamos decir que el espíritu lucha para obtener la libertad y la autoridad, pero la vida del alma, que es bastante fuerte, hará todo para reprimirlo. Pero cuando la vida del alma es quebrantada por la cruz, el espíritu nuestro quedará completamente liberado. Oh, amados, que como creyentes podamos no ignorar el daño causado por el alma al no querer estar sujeta o en armonía con nuestro espíritu, al no estar dispuesta a abandonar el placer de vivir por los sentidos, lo que implica, amados, que en ese estado ningún creyente jamás puede progresar espiritualmente. Si el creyente ignora este daño, debe entender que en tanto que el alma tenga aprisionado al espíritu, la vida del espíritu no podrá fluir y brotar como se quiere. Al leer cuidadosamente la enseñanza de la Biblia, descubrimos que el espíritu separa el alma mediante dos cosas: la cruz y la palabra de Dios. El sacrificio que somos tú y yo ha de ser puesto sobre el altar para que el sacerdote pueda usar el cuchillo para partir el sacrificio en dos. Esta es una figura, amados, del Antiguo Testamento. En el tabernáculo de reunión, tú y yo sabemos que la cruz en el Antiguo Testamento está tipificada por el altar del holocausto. Por lo tanto, si como creyentes no estamos dispuestos a aceptar la muerte en la cruz, no podremos esperar entonces que el sumo sacerdote pueda dividir el alma y el espíritu con su espada, que es más cortante que toda espada de dos filos y que, como leímos, es la palabra de Dios. Primero entonces hemos de ser puestos sobre el altar, y después la parte de la espada hará su labor de partir en dos nuestra alma
y nuestro espíritu. Los creyentes lo único que tenemos que hacer, amados, es ir a la cruz. Y solo entonces, después de esto, podremos esperar que el Señor Jesús cumpla su tarea como sumo sacerdote por medio del Espíritu para apartar el alma y el espíritu nuestro, todo mediante el poder de su palabra. Por tanto, amados, los creyentes que desean obtener esta experiencia de que su alma y su espíritu estén realmente divididos, deben escuchar la voz del Señor, que constantemente nos invita a ir al Gólgota, es decir, a la cruz, a fin de que cada uno de nosotros voluntariamente ponga su vida en el altar, sin ninguna reserva, confiando que el sumo sacerdote abrirá y dividirá su alma y espíritu con su cortante espada. Ahora bien, hermanos, los creyentes nos presentamos entonces como ofrenda agradable a Dios sobre el altar, que en este momento tipifica la cruz de Cristo. Después de esto, el sacerdote efectúa su oficio, usando su cuchillo para dividir. Los creyentes, amados, por nuestra parte, debemos cumplir con esta condición y confiar que el resto de esta experiencia está en las manos de nuestro fiel sumo sacerdote llamado Jesucristo. Esto nos enseña que en el momento oportuno, sin duda alguna, Él nos va a permitir tener una vida espiritual plena, sin la mezcla de nuestras emociones, de nuestra voluntad o de nuestros sentimientos. Él, como ya vimos, nos llama entonces a que vayamos a la cruz, para hacer morir en ella la vida del yo, la vida de nuestra alma. Y repito, si no nos ponemos sobre el altar, nuestro sumo sacerdote no podrá hacer su función de partir por medio de su espada nuestro espíritu y nuestra alma de manera eficaz. Debemos, amados, estar entonces dispuestos a permitir que la cruz opere. Y entonces dejaremos libre a nuestro sumo sacerdote para que actúe en nosotros eficazmente. Es así entonces como debemos seguir el ejemplo de nuestro amante Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pues cuando Él murió, derramó en la cruz su vida anímica hasta la muerte. Dice Isaías 53:12 lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, esa vida es el alma, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús, amados, en esta cruz, alma y cuerpo sufrieron por completo, pero también a la hora de morir entregó su espíritu a nuestro Dios. Lucas 24:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo este ejemplo maravilloso es una figura que nos enseña que tú y yo hemos de hacer lo mismo. La vida del alma tiene que morir. Si derramamos la vida de nuestra alma y encomendamos nuestro espíritu a Dios, en poco tiempo veremos cómo Dios nos va a impartir y dar a conocer el poder de la resurrección en nosotros. La nueva vida que tú y yo hoy tenemos en Cristo.
Es en la gloria de la resurrección donde existe la vida espiritual plena. Por eso, mis amados, la exhortación es plenamente clara y el Señor Jesús nos ordena en Colosenses 3, versículos 5 y 6, lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De la misma manera, Romanos 12 ilustra completamente el tema que estamos tratando cuando dice en el versículo 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos juntos. ¿Estamos dispuestos a estar satisfechos con la autoridad de la Biblia y a obedecer lo que la Biblia nos dice sin la ayuda de los hombres? Si deseamos, amados, una vida espiritual plena, tenemos que someternos incondicionalmente al Señor y a todo lo que Él nos revela y nos enseña en su santa palabra. Esto es indispensable, entonces, para que tú y yo podamos crecer en el conocimiento, en la sabiduría, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ser realmente capaces de comprender a qué fue que nos llamó el Señor de las tinieblas en que anduvimos en un día, y cómo Él nos traslada al reino de luz, en donde nuestra vida por completo es una vida nueva. Somos una nueva creación, una nueva criatura, y estamos disponibles siempre al servicio de nuestro Dios, para gloria de su nombre y para bendición de nuestra vida. Esto que les he compartido es la llave que abrirá el tema que veremos enseguida. Así que por ahora, amados, démosle gracias al Señor por la palabra que hoy hemos recibido. Amado Dios, tu palabra es fiel y verdadera. Dice la palabra entonces que tu palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, pues tu espada es de dos filos y tiene poder para enseñarnos a discernir entre lo carnal y animal que hay en nosotros, alma y cuerpo, y lo espiritual que tenemos en ti en abundancia, cuando comprendemos que somos hombres y mujeres llamados a vivir, a andar en el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Estaremos adelantándonos en el próximo tema para tener una charla nueva sobre esto mismo. No se olviden de darle clic al video y compartirlo, y de estar suscritos al canal. No se olviden de que nuestro WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, forma un grupo de estudio donde tenemos interacción, contesto preguntas, aclaro dudas, comparto los videos en primer lugar a los hermanos, y acompañado de un PDF o de un texto en Word, para que cada uno de ellos también no solo tenga el video, sino que pueda leerlo para la gloria de Dios. Así que, amados, les doy muchísimas gracias por su atención en este momento.
Y nos vemos, si el Señor lo permite, en otro próximo. Bendiciones para todos.